La señorita Marple y la noche en que regresó del futuro. Las agujas de tejer habían desaparecido de sus manos, y la señorita Jane Marple supo inmediatamente que algo había salido terriblemente mal. Abrió los ojos y se encontró con una absoluta infelicidad. El techo sobre ella latía con una fría luz azul, franjas de iluminación incrustadas en paneles de metal blanco que zumbaban con una energía que no podía identificar. Su cuerpo yacía sobre una superficie ni blanda ni dura, un material que parecía respirar bajo su envejecida columna vertebral. El aire no sabía a nada, limpio de todo aroma familiar, ni rosas de jardín, ni humo de carbón, ni pan recién horneado en la cocina. La señorita Marple se incorporó lentamente, con las articulaciones protestando por el movimiento, y examinó su entorno con la misma atención que dedicaba a observar a sus vecinos de St. Mary Mead. La habitación se extendía 9 metros en todas direcciones, llena de maquinaria que escapaba a su comprensión. Pantallas de cristal brillaban con imágenes en movimiento. Cajas metálicas parpadeaban con luces de colores formando patrones que sugerían su propósito. Cables gruesos serpenteaban por el suelo como serpientes dormidas. Su último recuerdo nítido surgió entre la confusión. Estaba sentada en su silla de jardín, tejiendo un cardigan para su sobrina nieta, observando al peculiar visitante en casa de la señora Bantry, a través del hueco del seto. Un viajante de comercio, había dicho la señora Bantry, pero la señorita Marple se había fijado en cómo se movían sus ojos, en cómo se posicionaba para observar la casa en lugar de a la anfitriona. Estaba a punto de dejar la labor y preguntar cuando el mundo se desmoronó a su alrededor. Un sonido llegó a sus oídos. Pasos rápidos y despavoridos se acercaban desde algún lugar más allá de la maquinaria más cercana. Una joven apareció alrededor de un imponente cilindro metálico, con el cabello oscuro despeinado y la bata blanca manchada con algo que podría haber sido café. Se detuvo en seco al ver a la señorita Marple sentada erguida en la plataforma de reconocimiento y palideció por completo. La joven habló en inglés, gracias a Dios, aunque su acento transmitía notas que la señorita Marple no pudo identificar. Dijo que eso era imposible, que el campo de desplazamiento había sido calibrado solo para objetos inanimados y que el doctor Whitfield necesitaba verlo de inmediato. La señorita Marple juntó las manos sobre su regazo, un gesto que había calmado a los histéricos aldeanos durante 50 años. «Disculpe el sobresalto, querida», dijo la señorita Marple con perfecta serenidad. «Quizás podría decirme dónde estoy, y lo que es más importante, ¿cuándo? La arquitectura sugiere que he viajado bastante más lejos que el autobús matutino a Much Benham». La joven la miró como si le hubieran crecido alas. La señorita Marple continuó sus observaciones mientras esperaba una respuesta. La joven llevaba pantalones, algo inusual, pero no inaudito. Su abrigo llevaba un nombre bordado sobre el bolsillo del pecho. Doctora Priya Sharma. El rectángulo de cristal que sostenía brillaba y mostraba texto en movimiento, un mecanismo que la señorita Marple no podía explicar. «No puede ser real», susurró el doctor Sharma. «La máquina no funciona con materia orgánica. La hemos probado cientos de veces. Deberías estar muerto, o esparcido por 17 dimensiones, o simplemente no estar aquí. Y sin embargo, aquí estoy», respondió la señorita Marple, muy vivaz y bastante curiosa por mis circunstancias. «Estaba en mi jardín de St. Mary Mead, hace menos de 5 minutos según mis cálculos. Era el año 1953, el mes de octubre, y observaba a un hombre del que sospechaba que era algo más que un vendedor». La mano de la doctora Sharma tembló tan violentamente que su dispositivo brillante casi cayó al suelo. «1953», repitió. Su voz se había vuelto hueca. «Eso fue hace 71 años. Has viajado 71 años hacia el futuro. Estamos en Londres, en el año 24, y te encuentras en la División de Investigación Temporal de la Universidad de Cambridge». La señorita Marple asimiló esta información con notable serenidad. Siempre había creído que el universo albergaba más misterios de los que cualquier mente humana podía catalogar. Aquí, al parecer, estaba la prueba de esa convicción. «Qué extraordinario», dijo. «Supongo que me gustaría conocer a quien me trajo aquí. Tengo varias preguntas sobre el viaje de regreso, ya que mi sobrina se preocupará muchísimo si pierdo nuestra cita para almorzar». La doctora Sharma abrió la boca para responder, pero otro sonido la interrumpió. Una alarma, estridente e insistente,
surgió de altavoces ocultos por todo el laboratorio. Luces rojas comenzaron a destellar en las paredes, transformando el espacio clínico en algo que recordaba la idea de purgatorio de la señorita Marple. El rostro del Dr. Sharma pasó de la confusión al horror. La cámara principal, susurró. Algo ha sucedido en la cámara principal. Corrió hacia una enorme puerta al fondo del laboratorio, y la señorita Marple la siguió tan rápido como sus piernas ancianas se lo permitieron. Intuía que lo que aguardara tras aquella puerta determinaría si alguna vez volvería a ver su jardín. La puerta se abrió con un silbido de aire comprimido. El doctor Marcus Whitfield yacía muerto en el suelo de su propia invención, con los ojos abiertos y congelados por el terror y extrañas quemaduras geométricas marcando su pecho con cicatrices, que la señorita Marple reconoció al instante de un asesinato en un pueblo ocurrido 30 años atrás. La cámara parecía una catedral diseñada por alguien que había abandonado a Dios por las matemáticas. Las paredes metálicas curvas se elevaban 12 metros hacia un techo abovedado cubierto de espirales de cobre y estructuras cristalinas que captaban las luces de emergencia y proyectaban reflejos carmesí sobre cada superficie. En el centro de este templo tecnológico se alzaba una plataforma elevada rodeada por un anillo de paneles de vidrio, cada uno de los cuales mostraba una serie de números y símbolos que no significaban nada para la señorita Marple, pero que claramente lo significaban todo para el Dr. Sharma. El Dr. Marcus Whitfield yacía despatarrado en la plataforma como un sacrificio en un altar. Era un hombre alto, de unos 60 años, con el cabello canoso ahora enmarañado por el sudor y el rostro paralizado en una expresión de absoluto reconocimiento. No era sorpresa, observó la señorita Marple. Era reconocimiento. Conocía a su asesino, había comprendido en sus últimos momentos exactamente quién había ido a por él y por qué. Las quemaduras geométricas en su pecho formaban un patrón de triángulos entrelazados, que atravesaban su camisa blanca y se incrustaban en la carne. La señorita Marple solo había visto marcas así una vez, en el cuerpo del anciano señor Pritchard, quien fue alcanzado por un rayo mientras se refugiaba bajo un roble durante la tormenta de 1923. Pero estas marcas eran demasiado precisas, demasiado deliberadas, demasiado perfectamente simétricas para ser naturales. La doctora Sharma cayó de rodillas junto al cuerpo, y su compostura profesional se hizo añicos por completo. Marcus, jadeó. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo esto? La señorita Marple permaneció de pie, recorriendo metódicamente la escena con la mirada. La plataforma se encontraba dentro del anillo de cristal, y no veía ninguna entrada, ninguna abertura en la barrera transparente lo suficientemente ancha como para que una persona pudiera pasar. El cristal parecía sin costuras, un círculo continuo de material sólido que se elevaba del suelo al techo. ¿Cómo se entra en ese recinto?, preguntó la señorita Marple. La doctora Sharma miró hacia arriba con lágrimas corriendo por sus mejillas. Los paneles se retraen en el suelo cuando la cámara está inactiva. Logró. Pero Marcus activó el campo temporal hace 3 horas. Una vez activado, el cristal se eleva y se sella automáticamente. Nada puede entrar ni salir hasta que se complete el ciclo. ¿Y cuándo se completa el ciclo? La doctora Sharma revisó su dispositivo brillante con manos temblorosas. No hasta dentro de 6 horas, dijo. La cámara ha estado sellada desde las 2 de la madrugada. Nadie pudo haber entrado. Nadie pudo haberle hecho daño. Esto es imposible. La señorita Marple se acercó a la barrera de cristal, estudiando su superficie con la atención que solía reservar para examinar las verduras de premio en la fiesta del pueblo. Su reflejo la miraba fijamente, una mujer mayor con un cardigan lavanda y zapatos cómodos, completamente fuera de lugar en aquel templo de la ciencia. Allí, dijo suavemente, señalando un punto cerca de la base del vaso. La doctora Sharma se puso de pie y se acercó. Un hilo se aferraba a la superficie del cristal, apenas visible bajo las luces de emergencia. Era lana azul pálido, atrapada en una imperfección microscópica de la barrera, por lo demás impecable. Alguien estuvo aquí, observó la señorita Marple. Alguien llevaba una prenda de punto, tan reciente que las fibras no se han visto alteradas por corrientes de aire ni limpieza. La doctora Sharma miró fijamente el hilo como si fuera a morderla. Ese tono de azul, susurró. Marcus llevaba un jersey de ese color ayer. Su madre se lo tejió hace décadas. Lo guardaba en su oficina para las noches frías trabajando hasta tarde. Entonces alguien lo sacó de su oficina, dijo la señorita Marple.
Alguien que quería dejar pruebas que situaran al propio Dr. Whitfield en ese lugar antes de morir. Una elección curiosa para un asesinato imposible. Las puertas del laboratorio se abrieron de golpe tras ellos y el caos inundó la Catedral de la Ciencia. Agentes de policía con uniformes desconocidos irrumpieron en la entrada, con sus equipos repletos de dispositivos que la señorita Marple no pudo identificar. Se movían con una eficiencia experta, asegurando las salidas y delimitando con cinta amarilla brillante que proclamaba escena del crimen en letras grandes. Un hombre caminaba por el pandemonio controlado con la inconfundible autoridad de alguien acostumbrado a llamar la atención. Tenía unos 40 años, piel oscura, cabello corto y una mirada que no se perdía nada al recorrer la cámara. Su chaqueta colgaba abierta, revelando una placa prendida del cinturón. El inspector Khalid Rahman anunció a la sala: «Aléjense todos del cadáver. Esto es ahora una investigación de asesinato». Su mirada se posó primero en la doctora Sharma, catalogando sus lágrimas y manos temblorosas. Luego, su atención se desvió hacia la señorita Marple, y la confusión se reflejó en su máscara profesional. «¿Quién es?», preguntó. «¿Por qué hay una civil en la escena de mi crimen? ¿Y por qué está vestida para una fiesta de los años 50? La señorita Marple le ofreció su sonrisa más agradable, la que utilizaba cuando conocía a los nuevos vicarios que asumían que las señoras mayores no tenían nada valioso que aportar. «Soy Jane Marple», dijo. «Llegué de forma bastante inesperada esta mañana, procedente del año 1953. Creo haber presenciado algo relevante para su investigación, aunque en ese momento no me di cuenta de su importancia». El D. Rahman se volvió hacia el Dr. Sharma con una expresión que sugería que estaba reconsiderando su elección de profesión. La doctora Sharma extendió las manos con impotencia. «Apareció en el laboratorio de desplazamiento hace aproximadamente 20 minutos», explicó. «El equipo temporal se activó sin autorización y la depositó en la plataforma receptora. Inspector, sé cómo suena esto, pero he verificado las señales energéticas yo mismo. Esta mujer realmente ha viajado a través del tiempo». El inspector cerró los ojos durante 3 segundos completos. «Tengo un cadáver en una cámara sellada», dijo lentamente. «Imágenes de seguridad que no muestran a nadie entrando ni saliendo. Un centro de investigación que, al parecer, juega con la realidad como pasatiempo. Y ahora, un viajero en el tiempo de la administración de Eisenhower, de pie en medio de la escena del crimen, ofrece su testimonio». La señorita Marple notó que él no había descartado su presencia como imposible. Escéptico, sin duda. Abrumado, comprensiblemente. Pero no desdeñoso. Este era un hombre que se basaba en evidencias, no en suposiciones. «Inspector», dijo con suavidad, «he descubierto que las situaciones imposibles solo requieren ampliar los límites de lo posible. Ese pobre hombre fue asesinado por alguien que comprendía tanto este mecanismo como la naturaleza humana. Sugiero que empecemos por determinar no cómo se cometió el asesinato, sino por qué alguien necesitaba con tanta urgencia la muerte del Dr. Whitfield como para correr riesgos tan extraordinarios». El inspector Rahman la estudió con renovada atención. «Suena como si ya hubieras hecho esto antes», dijo. «He observado varios incidentes desafortunados en mi pueblo a lo largo de los años», respondió la señorita Marple. «La maldad humana tiende a seguir patrones predecibles, independientemente del siglo. Los métodos pueden cambiar, pero los motivos permanecen eternos. La codicia, los celos, el miedo y el deseo desesperado de proteger secretos por los que vale la pena matar». El inspector miró el cuerpo del Dr. Marcus Whitfield, las quemaduras imposibles en su pecho, la cámara sellada que debería haberlo protegido de cualquier ataque. «Muy bien, señorita Marple», dijo. «Dígame qué observó al llegar. Cuéntemelo todo, por irrelevante que parezca, porque ahora mismo lo imposible es la única explicación que me queda». La señorita Marple asintió y comenzó a hablar, omitiendo cuidadosamente un detalle que había notado en esos primeros momentos confusos de conciencia. El leve olor a tabaco de pipa, una mezcla particular vendida solo en una pequeña tienda de St. Mary Mead, flotaba en el aire estéril de un laboratorio donde fumar estaba ciertamente prohibido. Alguien de su época había estado aquí antes que ella. La estación de policía no se parecía en nada al cómodo edificio de ladrillo que albergaba al agente Park en St. Mary Mead. La señorita Marple estaba sentada en una silla de plástico moldeado y metal, frente a una pared cubierta por completo por una pantalla brillante
que mostraba imágenes rotatorias de la escena del crimen. Los agentes se movían por un espacio abierto lleno de escritorios idénticos, cada superficie abarrotada de delgados rectángulos brillantes que todos parecían llevar consigo. El aire vibraba con electricidad y olía a algo que el Dr. Sharma había llamado bebidas energéticas. El inspector Raman había instalado a la señorita Marple en una sala de reuniones con paredes de cristal mientras coordinaba su investigación, pero ella podía observar la actividad más allá de las barreras transparentes con perfecta claridad. El agente Palk se habría asombrado de los recursos disponibles para sus homólogos modernos. Las cámaras grababan cada ángulo. Las computadoras procesaban la información más rápido que cualquier mecanógrafo. Los dispositivos de comunicación conectaban instantáneamente a los agentes de toda la ciudad. Y sin embargo, reflexionó la señorita Marple, un hombre había sido asesinado en una habitación cerrada sin ninguna forma aparente de entrar o salir. La tecnología había avanzado más allá de lo imaginable, pero el ingenio humano al servicio de la maldad había seguido el mismo ritmo admirablemente. El Dr. Sharma apareció en la puerta con 2 vasos de papel humeantes con un líquido aromático. Traje café, dijo, aunque supongo que preferirías té. Puedo conseguir té si quieres. Tenemos una máquina que prepara unas 40 variedades diferentes, ninguna especialmente buena. El café estará delicioso, le aseguró la señorita Marple. Siempre he creído en adaptarme a las circunstancias en lugar de exigir que las circunstancias se adapten a mí. La doctora Sharma se acomodó en la silla de enfrente y envolvió sus manos alrededor de su propia taza como buscando calor, a pesar de la temperatura regulada del edificio. Todavía no puedo creer que se haya ido, dijo en voz baja. Marcus era brillante, difícil, obsesivo, pero creó algo que realmente funcionó. El desplazamiento temporal de la materia a lo largo de décadas. El comité del premio Nobel ya había iniciado las conversaciones preliminares. Iba a cambiar todo lo que entendíamos de la física. La señorita Marple bebió un sorbo de café. Lo encontró amargo pero estimulante. Háblame de él, lo animó. No del científico, del hombre. La expresión del Dr. Sharma pasó por varias emociones antes de detenerse en algo parecido a una honestidad resignada. No era un buen hombre, admitió. Brillante, sí. Visionario, sin duda. Pero tomaba atajos cuando la ética frenaba su progreso. Se atribuía el mérito del trabajo que otros habían aportado. Trataba a las personas como instrumentos en lugar de como colegas. Documenté sus infracciones durante 18 meses, reuniendo pruebas para presentar una queja formal ante el Comité de Ética de la universidad. Estabas planeando exponerlo. Planeaba asegurar que su investigación continuara bajo la debida supervisión, corrigió el Dr. Sharma. El trabajo es demasiado importante como para permitir que la arrogancia de un solo hombre lo destruya. Pero no lo maté, señorita Marple. Tuve todas las oportunidades para sabotear su equipo a lo largo de los años, y siempre preferí la documentación a la destrucción. La señorita Marple la creyó. La ira de la joven denotaba frustración por principios, más que resentimiento asesino. Había deseado justicia, no venganza. La puerta se abrió y entró el inspector Raman, seguido de 4 individuos cuyo lenguaje corporal decía mucho antes de que alguno de ellos pronunciara una palabra. Señorita Marple, dijo el inspector, estas son las personas que tuvieron acceso al laboratorio anoche. Me gustaría que observara mientras realizo las entrevistas preliminares. El Dr. Sharma ha avalado su... Hizo una pausa, perspectiva única sobre el comportamiento humano. El primer hombre que cruzó la puerta mostraba sus 60 años con evidente insatisfacción. Su traje costaba más que la cabaña de la señorita Marple, pero colgaba de un marco que había perdido peso reciente y rápidamente. Sus ojos encontraron el café en las manos del Dr. Sharma y se detuvieron allí con un anhelo manifiesto. Theodore Whitfield, anunció el inspector Raman, hermano de la víctima. Theodore se dejó caer en una silla sin esperar a que lo invitaran. Mi hermano era un genio que trataba a todos a su alrededor como si fueran muebles, según él. No había hablado con él en 15 años hasta el mes pasado. Vine a Londres porque oí rumores sobre su máquina y quería saber si realmente funcionaba. ¿Por qué debería importarle eso?, preguntó la señorita Marple. La compostura de Theodore se quebró por un momento. Nuestra madre murió en 1987, Vice dijo. Marcus estaba con ella. Yo no. Llegué 20 minutos tarde. Si su máquina pudiera retroceder en el tiempo, tal vez podría despedirme por fin. La segunda llegada no pudo haber sido más diferente.
Elena Voronova se movía como una bailarina, con una gracia controlada y una energía apenas contenida. Su acento cargaba con el peso de los inviernos rusos y sus ojos reflejaban viejos agravios que nunca habían sanado. El doctor Marcus Whitfield me robó el trabajo de toda una vida, anunció antes de que nadie pudiera presentarla. Tomó el marco teórico que mi esposo desarrolló antes de morir y construyó su máquina sobre esa base robada. Vaina a Londres para reclamar lo que pertenece al legado de mi esposo. Y ahora Marcus ha muerto y ni siquiera puedo probar mi caso. El tercer individuo entró por la puerta con la deliberada indiferencia de quien quería que todos supieran lo poco que le importaba. James Chen Whitfield vestía ropa manchada de pintura y una expresión de agresivo aburrimiento, pero la señorita Marple notó cómo le temblaban ligeramente las manos y cómo sus ojos evitaban mirar a nadie directamente. El hijo adoptivo, explicó el inspector Raman. Recientemente fue eliminado del testamento del Dr. Whitfield. James hizo un sonido que podría haber sido una risa. Marcus me adoptó cuando tenía 3 años, dijo. Pasé toda mi infancia siendo su experimento, su sujeto, su prueba de concepto. Quería ver si la crianza podía superar a la naturaleza, si podía moldear a un ser humano mediante factores ambientales controlados. Cuando me negué a ser científica y elegí el arte, me llamó una hipótesis fallida y me desvió por completo. La señorita Marple observó al joven con creciente interés. Su dolor era genuino, pero en el fondo percibía algo más. Miedo quizás, o anticipación. La última llegada se portaba con autoridad institucional. La doctora Amelia Blackwood lucía la elegancia práctica de quien asistía a reuniones importantes a diario y no soportaba nada que le hiciera perder el tiempo. Soy la decana de investigación, anunció. El proyecto del Dr. Whitfield funcionó bajo mi supervisión. Anoche fui al laboratorio para informarle que la universidad le cancelaba la financiación debido a violaciones de seguridad y cuestiones éticas. Esta debe haber sido una conversación difícil, observó la señorita Marple. La expresión del Dr. Blackwood permaneció perfectamente controlada. Marcus amenazó con llevar su investigación a una institución privada, dijo ella. Amenazó con revelar ciertas decisiones administrativas que la universidad preferiría mantener confidenciales. Nuestra conversación terminó mal y me fui aproximadamente a las 11:30. Los registros de seguridad confirmarán mi salida. 4 sospechosos con 4 motivos. Un hermano que busca una reconciliación imposible con los muertos. Un rival que exige justicia por un genio robado. Un hijo destruido por la crianza clínica. Un administrador que protege secretos institucionales. La señorita Marple observó cada rostro por separado, catalogando detalles que otros podrían pasar por alto. Los callos en las manos de Theodore que sugerían trabajo manual reciente, a pesar de su costoso traje. La ligera decoloración en las yemas de los dedos de Elena, que indicaba exposición a sustancias químicas. El hematoma reciente en la muñeca de James, oculto bajo la manga. El pequeño medallón religioso que la doctora Blackwood tocó inconscientemente cuando mencionó las violaciones de seguridad. Una de estas personas mintió sobre algo más que el motivo del asesinato. Pero la señorita Marple volvía una y otra vez a la pregunta que nadie más parecía hacerse. La máquina de desplazamiento temporal se había activado sin autorización la noche anterior. La había sacado de 1953, pero las lecturas del Dr. Sharma indicaban 2 eventos de desplazamiento, no uno. Alguien más había pasado. Alguien que entendía la máquina lo suficientemente bien como para usarla deliberadamente. Alguien que tenía motivos para escapar de 1953, exactamente en el momento en que la señorita Marple los estaba observando a través del seto de su jardín. Necesitaba encontrar a esa persona antes de que la mataran de nuevo. La comisaría proporcionó a la señorita Marple una pequeña habitación que contenía una cama estrecha, un baño privado con accesorios desconcertantes y una ventana que daba a una calle de Londres que no se parecía en nada a ninguna ciudad que ella recordaba. Los vehículos se desplazaban sin caballos, elegantes formas metálicas de todos los colores imaginables. La gente caminaba contemplando sus rectángulos brillantes, evitando de algún modo la colisión, gracias a un instinto misterioso. Los edificios se extendían hacia las nubes, monumentos de cristal y acero a una civilización que había aprendido a arañar el cielo. La señorita Marple se acomodó en la única silla de la habitación y deseó con desesperación poder tejer. El movimiento repetitivo de las agujas y la lana siempre la había ayudado a pensar,
organizando observaciones dispersas en patrones coherentes. Sin ese consuelo familiar, tendría que confiar solo en la memoria. Cerró los ojos y llamó a Santa María Mead. Theodore Whitfield le recordó de inmediato al señor Hoss, el cura que había servido a las órdenes del reverendo Clement hacía tantos años. El señor Hoss también vestía ropa cara que ya no le sentaba bien, y ocultaba una necesidad económica desesperada bajo una apariencia de respetabilidad. Había malversado fondos de la iglesia para pagar deudas de juego, convenciéndose de que lo pagaría todo cuando su suerte cambiara. Las manos de Theodore contaban la misma historia, curtidas por un trabajo que un hombre de su aparente riqueza jamás debería necesitar realizar. Había caído en una profunda ruina, y la posibilidad de la máquina milagrosa de su hermano debió de parecerle una intervención divina. Elena Voronova evocó el recuerdo de la señora Lestrange, la misteriosa viuda que había llegado a Steinmary Mead 15 años atrás con acento europeo, y un agravio que consumía toda su existencia. La señora Lestrange había culpado al doctor Haydock de la muerte de su esposo, y se había dedicado a destruir su reputación, mediante acusaciones susurradas y pruebas inventadas. La obsesión finalmente la destruyó, dejándola amargada, aislada, y finalmente demostrada su error. Elena portaba ese mismo fuego abrasador, esa certeza de la injusticia que permitía cualquier acción en busca de venganza. James Chen Whitfield evocaba al joven Tommy Bond, el chico artístico cuyo padre le había exigido que abandonara la pintura para dedicarse a un trabajo serio en el banco. Tommy se había rebelado con creciente desesperación hasta que el conflicto desembocó en un escándalo público. Nunca se recuperó del rechazo final de su padre. Pasó sus últimos años vagando entre trabajos esporádicos y relaciones fallidas. James exhibía esa misma rebeldía herida, esa determinación de rechazar antes de ser rechazado de nuevo. Pero Tommy Bond nunca había sido peligroso. La señorita Marple percibía algo más duro en James, algo forjado por años de observación clínica más que por mera negligencia. La doctora Amelia Blackwood presentaba el paralelo más claro de todos. Era la señora Price Ridley en su faceta administrativa, ese tipo particular de mujer que acumulaba poder institucional y lo ejercía para proteger su reputación por encima de todo. La señora Price Ridley había permitido en una ocasión que despidieran a una joven criada por robo antes que admitir que su propio sobrino había robado la plata desaparecida. Consideró que el fracaso de la joven era un precio aceptable para evitar la vergüenza familiar. La doctora Blackwood se tocaba el medallón al hablar de violaciones de seguridad. Estaba protegiendo algo, o a alguien, cuya exposición le costaría mucho más que su puesto. Pero ninguno de estos paralelismos explicaba el tabaco de pipa. La señorita Marple reconoció de inmediato esa mezcla en particular, la dulce hoja de Virginia mezclada con un toque de latakia que el señor Henderson, en la tienda del pueblo, había suministrado solo a unos pocos clientes. El aroma había permanecido en el aire estéril del laboratorio, imposible e inconfundible. Pensó en el visitante que había estado observando a través del seto. Se hacía llamar Victor Crane, un vendedor ambulante de artículos para el hogar y pequeñas comodidades. La señora Bantry lo había invitado a tomar el té porque le parecía encantador y porque el coronel Bantry estaba visitando a su hermana en Escocia. La señorita Marple lo observaba desde su jardín con creciente inquietud. Su encanto había sido demasiado practicado, sus modales demasiado calibrados. Se había posicionado para observar la distribución de la casa mientras fingía admirar los crisantemos de la señora Bantry. Sus ojos habían medido distancias y apuntado salidas. Sus preguntas sobre la ausencia del coronel habían sido demasiado casuales, demasiado interesadas. La señorita Marple había visto hombres como él antes, no a menudo, gracias a Dios, pero lo suficientes para reconocerlos. Se movían por el mundo como actores en un escenario infinito, interpretando cualquier papel que les sirviera. Evaluaban la vulnerabilidad como los granjeros evalúan al ganado. Había estado formulando su enfoque cuando el mundo se desmoronó a su alrededor. En un momento buscaba sus tijeras de podar, con la intención de encontrar una excusa para hablar en privado con la señora Bantry. Al instante siguiente, despertaba en un templo de ciencia imposible, a 71 años de distancia de todo lo que sabía. Y Victor Crane la había estado observando a través de la ventana de la señora Bantry en el momento exacto del desplazamiento. La máquina temporal se había activado 2 veces, según el Dr. Sharma, 2 desplazamientos con instantes de diferencia.
La señorita Marple había llegado a la plataforma de recepción, pero el segundo desplazamiento había depositado a su viajera en otra parte del laboratorio. Crane había escapado a través del tiempo. Había estado huyendo de algo en 1953, y la máquina le había ofrecido un milagro. Quizás no había comprendido lo que estaba sucediendo. Quizás simplemente había corrido hacia la extraña luz que apareció en el jardín de la señora Bantry, y se había visto lanzado a un futuro inimaginable. Quizás se había adaptado rápidamente, como suelen hacer los depredadores, y había reconocido que 71 años de historia habían creado el escondite perfecto. La señorita Marple abrió los ojos y observó el techo desconocido sobre su cama prestada. El doctor Marcus Whitfield había sido asesinado por alguien que entendía a la perfección la máquina temporal. Alguien que podía burlar los sistemas de seguridad y las cámaras selladas. Alguien tan desesperado como para matar con tal de evitar que alguien regresara al pasado. Victor Crane no podía regresar a 1953. Fueran cuales fuesen los crímenes que le aguardaban allí, fuera cual fuese la justicia que se cernía sobre él, necesitaba asegurarse de que esa puerta permaneciera cerrada para siempre. Lo que significaba que la señorita Marple era la única persona viva que podía identificarlo. Lo que significaba que ella se había convertido en su próximo objetivo. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. La doctora Sharma estaba en la puerta, con expresión preocupada. «Señorita Marple», dijo, «el equipo de seguridad ha completado la revisión de todo el personal que accedió al laboratorio el mes pasado. Encontraron algo extraño». La señorita Marple se levantó de su silla con crujidos en las articulaciones. «Un hombre que no debería existir», sugirió. «Alguien cuya documentación parece perfecta, pero cuya historia se desvanece bajo escrutinio». Los ojos del doctor Sharma se abrieron de par en par. «¿Cómo lo supiste?», susurró. «Se hace llamar Vincent Crawford. Ha estado trabajando como consultor en instrumentos científicos antiguos, ayudándonos a autenticar equipo histórico para el ala del museo. Sus credenciales son impecables, pero cuando intentamos verificar sus referencias, ninguna de las instituciones a las que se refería pudo encontrar constancia de su empleo». La señorita Marple asintió lentamente. «Llévame a su lugar de trabajo», dijo. «Creo saber exactamente quién es Vincent Crawford, y me temo que tenemos muy poco tiempo antes de que decida eliminar al único testigo que puede desenmascararlo». La caza de un asesino que había dejado atrás a la historia misma estaba a punto de comenzar. El espacio de trabajo de Vincent Crawford ocupaba un rincón del ala del museo, rodeado de instrumentos científicos antiguos que abarcaban 3 siglos de curiosidad humana. La señorita Marple examinó la colección con sincero aprecio. Telescopios de latón pulidos con un brillo de espejo, equipos de topografía de madera con incrustaciones de marfil, frascos de vidrio y tubos de cobre de laboratorios alquímicos convertidos en polvo hacía tiempo. Los objetos representaban una fortuna en valor histórico, y Vincent Crawford se había posicionado como su guardián e intérprete. Su escritorio revelaba una organización meticulosa. Papeles apilados con precisión militar. Bolígrafos ordenados por tamaño en un estuche de cuero. Un calendario con citas escritas a mano, que la señorita Marple reconoció de inmediato como perteneciente a alguien con formación en caligrafía antes de la Segunda Guerra Mundial. La gente moderna escribía de forma diferente. Lo había observado en las notas del doctor Sharma, en las firmas garabateadas de los policías, en las marcas apresuradas en las tazas de café. Las manos contemporáneas nunca habían aprendido los círculos disciplinados y el espaciado medido que exigían las escuelas en la juventud de la señorita Marple. Vincent Crawford escribió como un hombre nacido antes de que existiera la televisión. El doctor Sharma rondaba cerca de la puerta, claramente incómodo con la investigación no autorizada. «El inspector Raman debería saber que estamos aquí», dijo. «Esto podría comprometer la investigación oficial». La señorita Marple abrió el cajón central del escritorio con la tranquila autoridad de quien hacía tiempo que había dejado de pedir permiso para perseguir asesinos. «El inspector Raman se centra en los 4 sospechosos que se presentaron abiertamente», respondió. «Busca motivos y oportunidades convencionales. Pero este crimen fue cometido por alguien que viajó 71 años para escapar de la justicia, y la investigación convencional nunca lo encontrará». El cajón contenía lo que la señorita Marple esperaba. Documentos falsos elaborados con extraordinaria habilidad. Un pasaporte británico emitido hacía 3 semanas con el nombre de Vincent Crawford,
y la fotografía de un hombre al que la señorita Marple había visto por última vez a través del seto de la señora Bantry. Registros de empleo de instituciones que aparentemente solo existían en papel. Extractos bancarios que mostraban depósitos regulares de honorarios de consultoría que nadie había pagado. Debajo de las falsificaciones se escondía algo mucho más condenatorio. Un diario de cuero, desgastado por años de uso, lleno de entradas fechadas entre 1950 y 1953. La señorita Marple lo abrió con cuidado y comenzó a leer. La letra encajaba a la perfección con el calendario. El contenido le heló la sangre a pesar del calor regulado del edificio climatizado. Victor Crane había documentado sus asesinatos con la precisión distante de un científico que registra resultados experimentales. Margaret Holloway, abril de 1952. Arsénico administrado mediante tónicos medicinales durante 6 semanas. Herencia asegurada sin sospechas. Sarah Chen, septiembre de 1952. Cianuro de potasio en el chocolate caliente de la tarde. Póliza de seguro cobrada mediante certificado de matrimonio falso. Edward Blackwood, enero de 1953. Sobredosis de digitálicos disfrazada de insuficiencia cardíaca. Sociedad comercial disuelta con el máximo beneficio. 3 asesinatos en 18 meses. 3 víctimas cuyas muertes se atribuyeron a causas naturales. 3 fortunas absorbidas discretamente por un hombre que se movía en la sociedad respetable como un tiburón en aguas tranquilas. La señorita Marple se dirigió a la entrada final. Octubre de 1953. Objetivo identificado. Dorothy Bantry, viuda del coronel Arthur Bantry. Recientemente heredó una importante herencia, que incluye una valiosa colección de arte. Se estableció una estrategia mediante la cobertura de un vendedor ambulante. El plazo estimado fue de 6 a 8 semanas para el cortejo y la propuesta, seguido de un trágico accidente durante su luna de miel en el extranjero. Señora Bantry. Victor Crane había llegado a St. Mary Mead para asesinar a una de las amigas más antiguas de la señorita Marple. La doctora Sharma se había acercado para leer por encima de su hombro, y su rostro se había puesto pálido como la nieve fresca. Este hombre es un asesino en serie, susurró. Lleva semanas escondido aquí, trabajando con nosotros, y asesinó a Marcus para protegerse. La señorita Marple cerró el diario con manos temblorosas. Mató al Dr. Whitfield, porque la máquina temporal representaba el único camino de regreso a 1953, dijo. Si alguien regresaba ese año con conocimiento de sus crímenes, podría alertar a las autoridades antes de que completara su escape. Podrían salvar a sus víctimas. Podrían asegurar que enfrentara la horca que tanto se merecía. ¿Pero cómo mató a Marcus dentro de una cámara sellada?, preguntó el Dr. Sharma. La barrera de cristal no se puede romper una vez activada. Yo mismo diseñé los protocolos de seguridad. La señorita Marple consideró la pregunta cuidadosamente. Usted diseñó los protocolos para circunstancias normales, dijo. Pero Victor Crane tuvo acceso a estas instalaciones durante 3 semanas. Estudió su equipo, aprendió sus procedimientos e identificó sus vulnerabilidades. Encontró la manera de burlar sus protecciones y usó ese conocimiento para cometer un asesinato que parecía imposible. Hizo una pausa y un nuevo pensamiento cristalizó. Las quemaduras geométricas en el pecho del Dr. Whitfield, continuó. Dijiste que parecían patrones de descargas eléctricas. ¿Y si no las hubiera causado el arma homicida? ¿Y si las hubiera causado el propio campo temporal? Los ojos del Dr. Sharma se abrieron de par en par con una repentina comprensión. La energía de desplazamiento, suspiró. Si alguien activara una ráfaga temporal localizada dentro de la cámara mientras Marcus trabajaba, crearía exactamente esos patrones de combustión. El campo atravesaría la materia orgánica a nivel celular. La señorita Marple preguntó si era posible provocar una explosión de ese tipo a distancia. El Dr. Sharma asintió lentamente. Con las modificaciones adecuadas en los sistemas de control, sí. Alguien con suficientes conocimientos técnicos podría programar una activación retardada. Podrían programar la explosión para que ocurriera horas después de salir del edificio, creando una coartada perfecta. Victor Crane no poseía formación científica que la señorita Marple conociera, pero poseía algo igualmente peligroso, la paciencia para aprender las habilidades que sus asesinatos requerían y la inteligencia para aplicar ese conocimiento con una eficacia letal. Ella recurrió al Dr. Sharma con un propósito urgente.
Debemos informar al inspector Raman de inmediato, dijo. Víctor Crane sabe que puedo identificarlo. Sabe que lo observé en St. Mary Mead, que sospeché su verdadera naturaleza incluso antes de que la revelara. No esperará a que lo desenmascaremos. Atacará primero, y lo hará pronto. Las luces del ala del museo parpadearon una vez, y luego se apagaron por completo. La iluminación de emergencia se activó automáticamente, proyectando todo en una tenue sombra roja. La doctora Sharma tomó su dispositivo de comunicación, pero la pantalla permaneció oscura. Los sistemas eléctricos han sido comprometidos, dijo. Alguien ha activado los protocolos de aislamiento del laboratorio. Estamos encerrados en esta ala sin posibilidad de contactar con nadie del exterior. La señorita Marple enderezó la columna y agarró con fuerza el diario de cuero. Entonces sugiero que busquemos otra salida, dijo. Antes de que el señor Crane nos encuentre primero. En algún lugar de la oscuridad, más allá de los instrumentos antiguos, comenzaron a acercarse pasos. La señorita Marple había sobrevivido a los bombardeos alemanes, las epidemias de gripe y las crueldades de las jerarquías sociales aldeanas. Se negaba a dejarse intimidar por un hombre que asesinaba a viudas solitarias para arrebatarle su herencia. Agarró el brazo de la doctora Sharma y la arrastró detrás de un enorme reloj astronómico que dominaba el centro del ala del museo. El aparato medía 2,5 metros de altura, con sus mecanismos de latón expuestos como el esqueleto de un gigante mecánico. Su volumen les proporcionaría un escondite temporal mientras evaluaban sus opciones. Los pasos continuaron su aproximación mesurada. Ni apresurados ni vacilantes. El paso de alguien que sabía exactamente dónde se había escondido su presa y no sentía urgencia por reclamarla. «Hay otra ruta para salir de esta ala», susurró la señorita Marple. La voz de la doctora Sharma tembló a pesar de sus evidentes esfuerzos por controlarla. «Las escaleras de emergencia cerca del laboratorio de restauración», respondió. «Pero tendríamos que cruzar una galería abierta de 20 metros para llegar a ellas». La señorita Marple miró alrededor del borde del reloj astronómico. La silueta de Víctor Crane se recortaba contra la iluminación de emergencia al fondo del ala. Había abandonado por completo su imagen de Vincent Crawford. Su postura había pasado de la de un curador erudito a la de un depredador paciente. En su mano derecha, sostenía un dispositivo que emitía la misma luz azul que la señorita Marple había visto en la cámara temporal. «¡Qué decepción!», gritó. Su voz se oyó con facilidad en la silenciosa galería. «Esperaba manejar esto con más elegancia. Un trágico accidente durante tu adaptación a la vida moderna. Una anciana abrumada por la conmoción del futuro, deambulando entre el tráfico o cayendo por escaleras desconocidas. Pero tuviste que rebuscar entre mis pertenencias como una entrometida de pueblo». La señorita Marple permaneció en silencio, observando sus movimientos y calculando distancias. «Te reconocí al instante», continuó Crane. «Ese ridículo cardigan lavanda. Esos ojitos penetrantes que lo notan todo. Te vi observándome a través del seto, analizando mi comportamiento, preparándote para intervenir. Tienes esa cualidad que he aprendido a identificar en ciertas personas, la incapacidad de ocuparte de tus propios asuntos». Se acercó y sus pasos resonaron contra el suelo de mármol. Cuando la luz apareció en el jardín de la señora Bantry, pensé que era una intervención divina, dijo. Una puerta que se abría a otro lugar, a cualquier otro. Corrí hacia ella sin pensarlo, y emergí al paraíso. 70 años de avances tecnológicos, registros digitales que no pueden rastrear a un hombre que no existe. Un mundo tan grande y anónimo que una persona cuidadosa podría desaparecer para siempre. El doctor Sharma apretó con fuerza la mano de la señorita Marple. El dispositivo en su mano, suspiró. «Es un disruptor temporal portátil. Marcus lo diseñó para pruebas de campo. Si lo activa cerca de nosotros, la descarga de energía sería fatal». La señorita Marple le apretó la mano en respuesta. «¿Se puede desactivar de forma remota?», preguntó. La doctora Sharma meneó la cabeza. «Solo a través de los sistemas de control principales», dijo. «Y estos están en el laboratorio principal, al otro lado del edificio». «Entonces debemos llegar a ese laboratorio», dijo la señorita Marple. «¿Hay algún camino que evite la galería abierta?». La doctora Sharma cerró los ojos y mapeó mentalmente las instalaciones. «Los túneles de mantenimiento», dijo, «recorren todo el complejo por debajo para la gestión del cableado y el control de la climatización. La trampilla de acceso está detrás de las vitrinas de muestras geológicas, a 3 metros a nuestra izquierda». La señorita Marple evaluó la distancia. Desde la posición de Crane,
Se verían 3 metros de movimiento. Necesitarían una distracción. Examinó el reloj astronómico junto a ellos. Sus mecanismos colgaban suspendidos en perfecto equilibrio, con pesas y contrapesos que lo mantenían a lo largo de siglos de funcionamiento continuo. Una única palanca de latón sobresalía de la base, marcada con un cartel de advertencia sobre ajustes no autorizados. La señorita Marple tiró de la palanca. El reloj astronómico se puso en marcha. Los engranajes se engranaron con un chirrido de protesta. Las campanas comenzaron a sonar secuencias que no habían sonado en décadas. Figuras mecánicas emergieron de compartimentos ocultos, recorriendo la esfera del reloj en una celebración espasmódica de algún evento celestial olvidado hacía ya mucho tiempo. El ruido era extraordinario. La cabeza de Crane se giró bruscamente hacia el alboroto y la señorita Marple agarró el brazo del Dr. Sharma. Corrieron. 10 pies se convirtieron en una eternidad de vulnerabilidad expuesta. Las articulaciones de la señorita Marple protestaban a gritos ante el esfuerzo desacostumbrado. La juventud de la doctora Sharma resultó ser a la vez una bendición y una maldición, mientras luchaba por seguir el ritmo decidido de la mujer mayor. La trampilla de acceso apareció como un cuadrado metálico incrustado en el suelo, tras imponentes vitrinas con muestras minerales. La doctora Sharma se arrodilló y la abrió con una fuerza desesperada. Una escalera descendía hacia la oscuridad. La señorita Marple entró primero, negándose a dejar que la edad dictara cautela cuando la muerte la acechaba arriba. Sus zapatos, sensatos, encontraron cada peldaño por instinto, no por vista. El túnel la engulló, fresco y húmedo, con olor a electricidad y hormigón. El Dr. Sharma lo siguió, cerrando la escotilla sobre ellos. Por un momento se agacharon en la oscuridad absoluta, escuchando. El reloj astronómico seguía sonando sobre ellos. Los pasos de Crane recorrieron rápidamente el suelo de la galería buscando. Entonces su voz, apagada pero audible, a través de la escotilla. «Qué listo», dijo. «Muy listo. Pero estos túneles tienen un límite de lugares. Y tengo toda la noche para encontrarte». Sus pasos se alejaron. La señorita Marple extendió la mano y encontró el brazo del Dr. Sharma en la oscuridad. «El laboratorio principal», dijo. «Dirige el camino». La doctora Sharma activó una pequeña luz en su dispositivo de comunicación, iluminando un estrecho túnel que se extendía en ambas direcciones. «Por aquí», dijo. «Y señorita Marple, cuando lleguemos al laboratorio, necesito contarle algo sobre la ventana temporal. Tenemos menos tiempo del que calculé originalmente. La energía necesaria para el desplazamiento de regreso se está degradando más rápido de lo que predijeron nuestros modelos». «¿Cuánto tiempo queda?», preguntó la señorita Marple. El rostro del Dr. Sharma parecía desolado bajo el pálido resplandor electrónico. 18 horas, dijo. «Si no estás dentro de la cámara cuando se cierre la ventana, quedarás atrapado en este siglo para siempre». La señorita Marple absorbió esta información con la misma compostura que había mantenido durante todo ese día imposible. «Entonces, será mejor que nos aseguremos de que el señor Crane comparezca ante la justicia antes de que expiren esas 18 horas», dijo. «Tengo una cita para almorzar en 1953 y no pienso faltar». Comenzaron a moverse a través de los túneles. 2 mujeres de diferentes siglos unidas contra un asesino que había superado al tiempo mismo. Los túneles de mantenimiento los depositaron en un almacén adyacente al laboratorio principal. La doctora Sharma desactivó la cerradura de seguridad con sus credenciales y emergieron a la Catedral de la Ciencia, donde el doctor Marcus Whitfield había encontrado su imposible fin. El inspector Raman se encontraba junto a la cámara temporal sellada, hablando con urgencia por su comunicador. Al ver a la señorita Marple y al doctor Sharma entrar a trompicones por la puerta del almacén, su expresión pasó de la irritación a la alarma. «¿Dónde has estado?», preguntó. «Toda el ala del museo se confinó hace 20 minutos. Tengo agentes registrando el edificio en busca de un intruso que activó los protocolos de aislamiento». La señorita Marple no perdió tiempo en explicaciones. «Su intruso es Victor Crane», dijo. «El hombre que se hace llamar Vincent Crawford. Es responsable del asesinato del Dr. Whitfield y ha sido responsable de al menos otras 3 muertes en 1950 y 2 y 1953. Atravesó el dispositivo temporal la misma noche que yo, huyendo de la justicia que finalmente se cernía sobre él». Le entregó el diario de cuero al inspector Raman. Su propia documentación de sus crímenes continuó, guardada con la arrogancia de quien se creía intocable.
Mató al Dr. Whitfield para evitar que alguien usara la máquina para regresar al pasado, donde sus asesinatos podrían ser expuestos antes de que ocurrieran. El inspector Raman abrió el diario y empezó a leer. Su máscara profesional se desmoronaba con cada entrada. Dijo que hubo 3 víctimas, 3 personas asesinadas por dinero, y lo documentó todo como si fuera un libro de contabilidad. 4 víctimas ya, corrigió la señorita Marple, y pretende añadir 2 más antes de que termine la noche. El Dr. Sharma y yo somos los únicos que podemos vincularlo definitivamente con sus crímenes. Ella presenció su presencia en este laboratorio, y yo lo vi preparando su próximo asesinato en St. Mary Mead. El inspector cerró el diario con cuidadosa moderación. Tengo 20 oficiales en este edificio, dijo. Lo encontraremos. Lleva un dispositivo capaz de matar a distancia, advirtió el Dr. Sharma. Marcus lo diseñó para pruebas de campo temporales. En manos de Crane, se convierte en un arma que no deja evidencia física, salvo quemaduras idénticas a las encontradas en la víctima del asesinato. El D. Raman absorbió esta información y tomó su dispositivo de comunicación. A todas las unidades, anunció. El sospechoso lleva equipo experimental, capaz de causar descargas eléctricas letales. Acérquense con extrema precaución, no ataquen solos. Mientras el inspector coordinaba su búsqueda, la señorita Marple se dirigió hacia la cámara temporal sellada donde se había descubierto el cuerpo del Dr. Whitfield. Los paneles de vidrio se habían retraído hasta el suelo, lo que permitió a los técnicos forenses completar su examen. La plataforma estaba vacía, sin evidencias, pero aún soportando el peso de la muerte violenta. Dr. Sharma, la señorita Marple llamó. Mencionó que los sistemas eléctricos se vieron comprometidos durante el confinamiento. ¿Podría el señor Crane haber aprovechado esa oportunidad para alterar otros equipos del laboratorio? El Dr. Sharma se acercó a una de las terminales de control y comenzó a examinar los registros del sistema. Podría haber modificado casi cualquier cosa, admitió. Los protocolos de aislamiento desactivan la monitorización de seguridad para evitar filtraciones de datos durante posibles intrusiones. Si Crane hubiera activado el confinamiento deliberadamente, habría tenido 20 minutos de acceso sin supervisión a todos los sistemas de estas instalaciones, incluidos los controles de desplazamiento temporal. Los dedos del Dr. Sharma se movieron rápidamente a través de la interfaz. Han cambiado los ajustes de calibración, dijo. Su voz transmitía un horror creciente. Ha alterado las coordenadas de regreso. Si entraras en la cámara ahora, el campo de desplazamiento no te enviaría de vuelta a 1953, dispersaría tus átomos en puntos aleatorios de la línea temporal. Ha destruido mi único camino a casa, observó la señorita Marple. Temporalmente, insistió el Dr. Sharma. Puedo restaurar la configuración original, pero la recalibración tomará horas. La ventana temporal se cierra en menos de 18 horas. Si trabajo continuamente, podría completar la restauración en minutos. Entonces debe empezar de inmediato, dijo la señorita Marple. Mientras el inspector Raman busca al señor Crane, usted reparará el daño que ha causado. Haré todo lo posible para ayudar en la investigación. El D. Raman regresó de sus comunicaciones con una renovada determinación en su porte. Mis oficiales han asegurado todas las salidas, informó. Crane no puede salir del edificio sin ser detectado, pero las instalaciones contienen docenas de habitaciones, áreas de almacenamiento y espacios de mantenimiento. Una búsqueda sistemática tomará horas. La señorita Marple asintió pensativamente. Entonces debemos persuadirlo para que se rebele, dijo. El señor Crane es un hombre que se cree superior a todos los que lo rodean. Documenta sus asesinatos porque no soporta la idea de que su inteligencia pase desapercibida. Adoptó la identidad de asesor de museo porque necesitaba un público para su desempeño intelectual. ¿Quieres apelar a su vanidad?, observó el D. Raman. Quiero ofrecerle algo que valore más que la seguridad, respondió la señorita Marple. La oportunidad de demostrar lo mucho que nos ha engañado a todos. Hombres como él no pueden resistirse a la oportunidad de explicar su propia brillantez. El inspector consideró esta evaluación. ¿Qué propones?, preguntó. La señorita Marple examinó el laboratorio con una nueva perspectiva. El señor Crane sabe que el Dr. Sharma puede restaurar las configuraciones temporales, dijo. Sabe que mi regreso a 1953 expondría sus crímenes antes de que los cometiera. Todo su futuro depende de evitar esa restauración. Ella se giró para mirar directamente al inspector.
Propongo que anunciemos por el sistema de comunicación del edificio que la doctora Sharma ha concluido su trabajo, dijo, que la ventana temporal está abierta y preparada para mi regreso, que entraré en la cámara en exactamente 1 hora. ¿Quieres provocarlo para que ataque?, dijo D. Raman. Quiero ofrecerle un plazo que no pueda ignorar, corrigió la señorita Marple. El señor Crane ha sido paciente y metódico a lo largo de su carrera criminal, pero la paciencia requiere el lujo del tiempo. Si cree que su oportunidad de impedir mi regreso se está acabando, se verá obligado a actuar. Y cuando actúe, sus oficiales estarán esperando. El inspector estudió a la señorita Marple con la expresión de quien reevalúa una suposición fundamental. Te propones usarte como cebo, dijo. Una anciana de 1953 contra un asesino en serie armado con armamento futurista. La señorita Marple sonrió con su sonrisa más agradable de pueblo. Hombres peligrosos me han subestimado desde hace mucho tiempo, inspector, dijo. Es mi especialidad. D. Raman tomó su decisión. 1 hora, dijo. Colocaré a mis oficiales por todo el laboratorio. Cuando aparezca Crane, lo atraparemos. La señorita Marple asintió y se volvió hacia el doctor Sharma. Comienza la restauración, ordenó. Si nuestra trampa tiene éxito, necesitaré una máquina que funcione para completar mi viaje a casa. El doctor Sharma dudó. Señorita Marple, dijo en voz baja, aunque todo salga a la perfección, regresará a un mundo donde nada de esto ha sucedido. Lo recordará todo, pero nadie más lo entenderá. Cargará con esta experiencia sola el resto de su vida. La señorita Marple acarició la mano de la joven con genuino afecto. Querida, dijo, siempre he cargado con el peso de observaciones que otros prefieren no reconocer. Esta será simplemente una verdad más que guardaré para mí, compartida solo con las rosas y las agujas de tejer que han escuchado todos mis secretos durante décadas. Se alisó el cardigan lavanda y se preparó para enfrentarse a un asesino que ya había dejado atrás a la muerte misma. La cacería final estaba a punto de comenzar. El anuncio resonó en todos los pasillos del centro de investigación. Atención a todo el personal. La cámara de desplazamiento temporal ya está completamente operativa. La señorita Jane Marple emprenderá su viaje de regreso a 1953 en exactamente 57 minutos. Todo el personal no esencial debe evacuar el ala principal del laboratorio inmediatamente. La señorita Marple se encontraba junto a la plataforma central, justo donde Victor Crane esperaría encontrarla. El inspector Raman había ocultado a 12 oficiales por todo el laboratorio, ocultos tras bancos de equipo y en nichos de almacenamiento. Sus armas permanecían enfundadas, pero listas. La doctora Sharma trabajaba en la terminal de control principal, moviendo los dedos sobre las interfaces, mientras intentaba con ahínco restaurar las calibraciones saboteadas. El engaño requería autenticidad. Crane reconocería las preparaciones falsas al instante. Los minutos pasaban lentamente como animales heridos. La señorita Marple se dedicó a catalogar los detalles del laboratorio con metódica precisión. La disposición de los cables por el suelo sugería múltiples modificaciones apresuradas a lo largo de muchos meses. El desgaste de ciertos equipos indicaba qué máquinas se usaban con más frecuencia. Las manchas de café cerca de la estación de trabajo del Dr. Sharma hablaban de incontables noches de insomnio dedicadas a la ciencia imposible. Pequeñas observaciones. Detalles aparentemente insignificantes. La base de toda verdad que la señorita Marple había descubierto. Quedan 43 minutos, anunció suavemente el Dr. Sharma. La señorita Marple notó un ligero temblor en la voz de la joven. Miedo sin duda, pero también algo más. Expectación, quizás. La emoción de participar en algo más grande que el trabajo rutinario de laboratorio. «Me recuerdas a alguien», dijo la señorita Marple en voz baja. «Una joven de mi pueblo llamada Banch se casó con el sobrino del vicario y desarrolló un talento extraordinario para involucrarse en situaciones que la gente prudente evitaría por completo». El doctor Sharma esbozó una pequeña sonrisa. «Supongo que debería tomarlo como un cumplido», respondió. «Banch ha salvado varias vidas gracias a su obstinada negativa a meterse en sus propios asuntos», confirmó la señorita Marple. «La considero una de las mejores personas que he conocido». Un movimiento parpadeó en el borde de la visión periférica de la señorita Marple. Ella continuó hablando como si no hubiera notado nada. «Lo curioso de los asesinos», observó en una conversación, «es cómo subestiman constantemente la capacidad de observación de quienes consideran que están por debajo de su atención. Los sirvientes lo notan todo, pero se supone que no ven nada. Las ancianas catalogan cada detalle,
pero se las descarta como chismosas seniles. Los niños observan y recuerdan, pero se les trata como si fueran muebles. Se giró lentamente, permitiendo que su mirada recorriera todo el laboratorio. El señor Crane cometió precisamente este error. Continuó. Desempeñó su papel de Vincent Crawford con admirable habilidad durante 3 semanas. Cautivó a sus colegas, demostró su experiencia y se consolidó como un valioso consultor. Pero nunca consideró que las cámaras de seguridad que desactivó grabarían los momentos previos a su desaparición. Nunca imaginó que el personal de limpieza notaría el extraño olor a tabaco de pipa en espacios donde estaba prohibido fumar. Nunca sospechó que sus documentos, perfectamente falsificados, serían examinados por alguien que recordaba cómo se escribía en 1953. Las sombras cerca del banco de equipos del este se movieron casi imperceptiblemente. La señorita Marple levantó ligeramente la voz. Observé al señor Crane solo 20 minutos a través del seto de mi jardín, dijo. Pero en esos 20 minutos presencié una actuación tan impecable que solo podría haber sido ensayada cientos de veces. Vi a un hombre fingiendo admirar crisantemos mientras memorizaba la posición de las ventanas. Lo observé calcular la vulnerabilidad de la señora Bantry con la fría precisión de un contable que evalúa una oportunidad de inversión. Hizo una pausa, permitiendo que el silencio llenara la catedral de la ciencia. Lo más importante, concluyó, fue que vi a un hombre que se creía invisible, porque no podía imaginar que una anciana tonta con agujas de tejer pudiera reconocer a un depredador cuando lo viera. Victor Crane salió de las sombras. Había abandonado cualquier pretensión de consultor académico que había personificado. Su postura irradiaba una amenaza controlada. El disruptor temporal en su mano latía con una luz azul mortal. «¡Qué observadora eres!», dijo. Su voz transmitía una genuina admiración mezclada con algo más frío. «Confieso que te subestimé mucho. En mi experiencia, las mujeres mayores son principalmente útiles como víctimas, no como adversarias». La señorita Marple permaneció completamente quieta. «Su experiencia ha sido lamentablemente limitada», respondió. Crane se acercó más, manteniendo el disruptor apuntando a su pecho. «Los policías que tienen escondidos por todo este laboratorio son una precaución obvia», observó. «Conté 11 posiciones durante mi vigilancia de sus preparativos. Supongo que hay una 12ª oculta en algún lugar que no logré identificar». La voz del Dr. Rahman provenía de detrás de una enorme terminal informática. «El 12º está justo detrás de usted», anunció el inspector Rahman. Crane no se giró. Su sonrisa se ensanchó con genuina diversión. «Yo también lo preveía», dijo. «Por eso tomé la precaución de acceder a los controles atmosféricos del laboratorio durante el confinamiento. El sistema de ventilación de esta ala está distribuyendo un compuesto sedante que dejará a todos inconscientes en aproximadamente 4 minutos». La doctora Sharma jadeó y revisó sus sistemas de monitoreo. «Dice la verdad», confirmó. «La concentración de benzodiazepinas en el aire aumenta rápidamente. Necesitamos evacuar de inmediato». Crane meneó la cabeza con paciente condescendencia. «Las salidas están selladas», explicó. «Hace 90 segundos que activé otro protocolo de aislamiento. Nadie sale de este laboratorio hasta que yo lo permita. Su única opción es entrar en la cámara temporal antes de que el sedante haga efecto». Hizo un gesto hacia la plataforma con su arma. «He restaurado mis modificaciones al campo de desplazamiento», continuó. «Cualquiera que entre en esa cámara se dispersará por 17 dimensiones del espacio-tiempo. Una solución bastante elegante, si se me permite decirlo». La señorita Marple sintió el primer susurro de somnolencia química en los límites de su conciencia. «Ha cometido un error de cálculo importante», dijo. Crane levantó una ceja con curiosidad teatral. «Por favor, ilumíname», invitó. «Usted asumió que el Dr. Sharma no había previsto un sabotaje», dijo la señorita Marple. «Usted asumió que un científico que diseñó protocolos de seguridad para el desplazamiento temporal no instalaría protecciones redundantes contra precisamente el tipo de interferencia que usted intentó». Ella se dirigió al Dr. Sharma. «Ahora, querido», dijo ella. El Dr. Sharma presionó una secuencia de controles que habían sido preparados horas antes. El sistema de purificación de emergencia del laboratorio se puso en marcha con un rugido, inundando el espacio con aire filtrado a una presión tremenda. El compuesto sedante se dispersó en segundos, reemplazado por una atmósfera limpia, que despejó la mente de la señorita Marple al instante. Simultáneamente, los protocolos de aislamiento se desactivaron con una cascada de liberaciones mecánicas.
El inspector Rahman salió de su escondite con su arma desenfundada. Victor Crane, anunció. Queda arrestado por el asesinato del Dr. Marcus Whitfield y enfrentará cargos adicionales relacionados con las muertes de Margaret Holloway, Sarah Chen y Edward Blackwood. La compostura de Crane se quebró por primera vez. Su mirada se dirigió a posibles rutas de escape, encontrando cada una bloqueada por los oficiales que emergían. Esto no ha terminado, gruñó. Su dedo se tensó sobre el disruptor temporal. No puedes llevarme de vuelta a 1953. No puedes obligarme a enfrentarme al verdugo por crímenes que aún no han ocurrido en esta línea temporal. La señorita Marple dio un paso adelante, directamente en el camino de su arma. No lo entiende, dijo en voz baja. No necesitamos llevarlo a ninguna parte. La documentación de sus crímenes existe en este siglo. Los descendientes de sus víctimas finalmente podrán conocer la verdad sobre lo que les sucedió a sus familias. La justicia no requiere una máquina del tiempo, señor Crane. Solo requiere pruebas y paciencia, ambas a disposición en abundancia. Crane la miró con algo parecido al odio genuino. Entonces me aseguraré de que nunca testifiques, dijo. Levantó el disruptor hacia su pecho. La señorita Marple no se inmutó. He vivido 83 años, observó. He visto morir a amigos, cambiar pueblos y pasar a la historia a mundos enteros. No puede amenazarme con la muerte, señor Crane. Acepté su inevitabilidad mucho antes de que usted naciera. El disruptor tembló en su agarre. 3 oficiales se acercaron desde diferentes ángulos y su enfoque coordinado no dejó ninguna vía de escape. Crane miró a la señorita Marple una última vez. «¿De verdad que no tienes miedo?», dijo. Había asombro en su voz junto con furia. «Tengo miedo de muchas cosas», respondió la señorita Marple. «De la crueldad, de la indiferencia, de la lenta corrupción de la gente buena por las circunstancias acomodadas. Pero nunca he tenido miedo de los hombres que confunden la crueldad con la fuerza». El inspector Rahman alcanzó a Crane por detrás y aseguró su brazo armado con practicada eficiencia. El arresto se realizó con diligencia profesional. Victor Crane, el hombre que había asesinado durante décadas y huido a través del tiempo, finalmente estaba bajo custodia. Las horas que siguieron al arresto de Crane transcurrieron en un borrón de necesidades procesales. La señorita Marple prestó declaración al inspector Rahman en una pequeña sala de conferencias, mientras la doctora Sharma continuaba su trabajo en las calibraciones temporales. Los agentes procesaron las pruebas, documentaron la escena y contactaron con las unidades de delitos históricos para comenzar a verificar las anotaciones del diario de Crane, con casos sin resolver de la década de 1950. Los 4 sospechosos originales fueron citados al laboratorio para notificar la captura del verdadero asesino. Theodore Whitfield recibió la noticia con un alivio visible que se transformó casi de inmediato en dolor. Su hermano seguía muerto. La máquina milagrosa que podría haberlo reunido con su madre había sido corrompida por la desesperación de un asesino. Deseaba con todas mis fuerzas creer que Marcus podía arreglarlo todo, admitió. Pensé que si alguien podía remontarse al pasado y enmendar los errores de nuestra familia, ese sería mi brillante, arrogante e imposible hermano. La reacción de Elena Voronova resultó más compleja. La reivindicación se reflejaba en sus rasgos angulosos, en la decepción. El trabajo de mi esposo hizo posible esta máquina, dijo. Su marco teórico sustenta cada cálculo. Ahora el hombre que robó ese legado ha muerto, y a su asesino no le importaba en absoluto la ciencia. Victor Crane mató a Marcus para protegerse, no para vengar el robo académico. Ella hizo una pausa y algo cambió en su expresión. Quizás debería estar agradecida, continuó. Marcus no puede defenderse de mis acusaciones ahora. La universidad se verá obligada a examinar mis afirmaciones sin que su considerable influencia obstruya la investigación. James Chen Whitfield no dijo nada durante varios minutos. Permaneció apartado de los demás, con las manos manchadas de pintura colgando a los costados y la mirada fija en la cámara temporal donde había muerto su padre adoptivo. Cuando finalmente habló, su voz transmitía más cansancio que ira. Pasé toda mi infancia intentando entender por qué Marcus me adoptó, dijo. Nunca me mostró afecto. Rara vez mostró interés. Me observaba como a un espécimen y registraba mi desarrollo como si fuera un experimento. Se giró para mirar directamente a la señorita Marple. El mes pasado descubrí la verdad, continuó. Marcus me adoptó porque mi madre biológica participó en sus primeros experimentos temporales.
Murió por exposición a la radiación cuando yo tenía 2 años. Me acogió por culpa o quizás por curiosidad científica sobre si el hijo de un investigador temporal desarrollaría patrones cognitivos inusuales. La señorita Marple asintió lentamente. Aprendiste que eras una consecuencia de su trabajo más que un objeto de su amor, observó. La risa de James no tenía humor. Me enteré de que toda mi existencia era una nota al pie en su documentación de investigación, respondió. Guardaba archivos sobre mi desarrollo junto con los registros de mantenimiento del equipo. Los encontré hace 3 semanas mientras buscaba pruebas de la participación de mi madre en sus primeros experimentos. La doctora Amelia Blackwood había permanecido en silencio durante estas revelaciones. Ahora dio un paso al frente con el porte de quien se prepara para hacer una confesión difícil. Sabía lo de Victor Crane, anunció. Todas las cabezas en la sala se giraron hacia ella. No era su verdadera identidad, aclaró rápidamente. No eran sus crímenes. Pero sabía que Vincent Crawford no era quien decía ser. Sus credenciales eran demasiado perfectas. Su experiencia se ajustaba demasiado a nuestras necesidades. Debería haber investigado más, pero el ala del museo requería servicios de autenticación y sus precios eran sorprendentemente razonables. Ella tocó su medallón religioso inconscientemente. Estaba protegiendo el presupuesto del departamento, continuó. Ya habíamos excedido nuestra asignación para el trimestre, y contratar a un consultor de autenticación adecuado habría requerido explicaciones que deseaba evitar. Prioricé la conveniencia financiera por encima de la debida diligencia, y un hombre murió por mi negligencia. El D. Raman tomó nota de su declaración sin comentarios. Su expresión sugería que las fallas administrativas se abordarían a través de los canales apropiados. La señorita Marple observaba a cada sospechoso con la misma atención paciente que le había servido durante décadas de misterios de la aldea. Theodore albergaba un dolor genuino bajo su desesperación económica. Su deseo de reconectar con su madre fallecida había sido real, por muy ingenua que fuera su expresión. Elena ardía de una pasión intelectual que rayaba en la obsesión, pero su ira siempre se había dirigido a la injusticia académica más que a la venganza personal. James sufría heridas que tal vez nunca sanaran por completo, pero su odio había sido atenuado por la necesidad del artista de crear en lugar de destruir. Los fallos institucionales de la doctora Blackwood habían contribuido a la tragedia, pero su culpa era administrativa más que criminal. Ninguno de ellos había asesinado a Marcus Whitfield. Ese crimen fue responsabilidad exclusiva de Victor Crane, un depredador que había cazado a través del tiempo para escapar de las consecuencias de su maldad. La doctora Sharma apareció en la puerta. Su expresión transmitía un cauteloso optimismo. Las calibraciones están casi terminadas, anunció. Señorita Marple, deberíamos tener aproximadamente 2 horas antes de que se cierre la ventana temporal. Eso nos da margen suficiente para la verificación final y una salida segura. La señorita Marple se levantó de su silla con la cuidadosa deliberación propia de una edad avanzada. Entonces creo que es hora de despedirme, dijo. Primero se dirigió al D. Raman. Inspector, ha demostrado una notable flexibilidad al aceptar circunstancias imposibles, observó. Esa cualidad le será muy útil en futuras investigaciones. La naturaleza humana permanece constante a lo largo de los siglos, pero los métodos para ocultar la maldad evolucionan continuamente. Debe evolucionar con ellos. El D. Raman inclinó la cabeza respetuosamente. He aprendido más sobre observación investigativa en las últimas 18 horas que en 15 años de formación policial, admitió. Gracias por demostrar que a veces los métodos más antiguos siguen siendo los más eficaces. La señorita Marple se dirigió a cada uno de los 4 sospechosos por turno y les ofreció palabras que esperaba pudieran brindarles consuelo u orientación. A Theodore le dijo: tu madre sabía que la amabas. El momento de tu llegada importó mucho menos que toda la vida de cariño que la precedió. A Elena le dijo: el legado de su esposo reside en la ciencia misma, no en el mérito individual. La verdad emerge con el tiempo, incluso cuando personas poderosas intentan suprimirla. A James le dijo: no eres un experimento, querido muchacho. Eres una persona que ha sobrevivido a un dolor tremendo y ha encontrado la belleza en el acto de crear. Esa es victoria suficiente para cualquier vida. A la doctora Blackwood le dijo: la responsabilidad institucional no excluye la redención individual. Lo que hagas después importa mucho más que lo que dejaste de hacer antes. Finalmente se acercó al Dr. Sharma. Los ojos de la joven brillaban con una humedad que claramente luchaba por controlar. Ojalá pudieras quedarte,
dijo el doctor Sharma en voz baja. Hay mucho más que podría aprender de ti. La señorita Marple le tomó las manos suavemente. Ya tienes todo lo que necesitas, respondió ella. Inteligencia, compasión, integridad y el coraje de buscar la verdad sin importar el costo personal. El resto es solo experiencia, y la experiencia se acumula, querámoslo o no. Apretó los dedos de la joven una última vez. Bueno, dijo. Creo que tengo una cita para almorzar en 1953 que no debo faltar. La cámara temporal zumbaba con una energía que la señorita Marple podía sentir resonando a través de sus huesos. Se encontraba en la plataforma central, rodeada por los paneles de vidrio que pronto se alzarían para encerrarla en el campo de desplazamiento. El laboratorio se extendía más allá de los límites de la cámara, lleno de personas que había llegado a conocer de maneras que trascendían las breves horas de su encuentro. La doctora Sharma trabajaba en la terminal de control principal, con una concentración absoluta mientras verificaba cada calibración por enésima vez. El inspector Raman se encontraba cerca con dos oficiales, manteniendo una presencia oficial en lo que claramente consideraba la escena del crimen más extraña de su carrera. Los 4 sospechosos originales también permanecieron allí, atraídos por la curiosidad, la certeza o la simple necesidad humana de presenciar lo imposible. Victor Crane estaba sentado esposado en un vehículo de transporte seguro afuera de las instalaciones, esperando ser trasladado a un centro de detención donde enfrentaría cargos que abarcarían 7 décadas. La señorita Marple se permitió un momento de tranquila satisfacción. Se había hecho justicia, no mediante la violencia ni la venganza, sino mediante la paciente acumulación de la verdad. Crane jamás volvería a dañar a una viuda solitaria. Las familias de sus víctimas finalmente comprenderían lo que les había sucedido a sus seres queridos. La sombra que lo había perseguido a través del tiempo finalmente había atrapado a su presa. La doctora Sharma levantó la vista de su terminal. Todos los sistemas están listos, anunció. Señorita Marple, una vez que los paneles de cristal se eleven, el campo de desplazamiento se activará automáticamente. Experimentará aproximadamente 30 segundos de desorientación, seguidos de la emergencia en sus coordenadas de partida originales. La señorita Marple asintió indicando que comprendía. El jardín, dijo. Apareceré en mi jardín, precisamente donde desaparecí. Así es, confirmó el doctor Sharma. El anclaje temporal que tu conciencia creó durante el desplazamiento inicial proporciona un punto de retorno preciso. Emergerás a centímetros de tu silla de jardín. La señorita Marple se alisó el cardigan color lavanda y enderezó su postura. Entonces supongo que estoy lista, dijo. El laboratorio quedó en silencio. La doctora Sharma dudó, con la mano encima de los controles de activación. Hay algo que debes saber, dijo. Cuando regreses a 1953, tus recuerdos de esta experiencia permanecerán intactos, pero no tendrás ninguna evidencia, ninguna prueba, nada que verifique que algo de esto realmente ocurrió. Llevarás el conocimiento solo. La señorita Marple sonrió suavemente. Querida, respondió, he conservado el conocimiento de los secretos de la aldea durante más tiempo que la mayoría de la gente. Sé que matrimonios son verdaderamente felices y cuáles se sostienen gracias a su esmerado cumplimiento. Sé que ciudadanos respetables cometieron indiscreciones juveniles que nunca han confesado. Sé que familias albergan resentimientos que perdurarán generaciones. Hizo una pausa, su expresión suavizándose. El conocimiento no requiere audiencia, continuó. A veces, el simple hecho de saber basta. Regresaré a St. Mary Maid, con la comprensión de que la naturaleza humana permanece constante a través de los siglos, que la maldad puede ser derrotada con paciencia y observación, y que incluso las circunstancias más imposibles ceden ante una atención cuidadosa. El doctor Sharma asintió lentamente. Eres la persona más extraordinaria que he conocido, dijo. Los ojos de la señorita Marple brillaron con su característica modestia. Soy solo una anciana atenta, respondió. La cualidad notable pertenece al universo mismo, que ofrece un sinfín de misterios a quienes estén dispuestos a observarlos. El D. Raman dio un paso adelante. Señorita Marple, dijo con formalidad. En nombre del Servicio de Policía Metropolitana, quiero agradecerle su ayuda para llevar a un peligroso criminal ante la justicia. Puede que sus métodos sean poco convencionales, pero sus resultados son innegables. La señorita Marple inclinó la cabeza graciosamente. Confío en que se asegurará de que el señor Crane reciba las consecuencias apropiadas por sus acciones, dijo.
Las familias de sus víctimas merecen un cierre, incluso si los crímenes ocurrieron en una época que parece imposiblemente lejana a la sensibilidad moderna. El inspector asintió con firmeza. Enfrentará todos los cargos que la evidencia respalda, prometió, y gracias a su meticulosa documentación, esa evidencia es considerable. La señorita Marple se volvió para inspeccionar el laboratorio una última vez. La catedral de la ciencia se extendía a su alrededor, repleta de maquinaria que le habría parecido mágica a su yo más joven. Computadoras que pensaban más rápido que las mentes humanas. Cámaras que grababan cada instante. Dispositivos de comunicación que conectaban a personas de todos los continentes al instante. Y sin embargo, el asesinato de Marcus Whitfield se había resuelto con los mismos métodos que la señorita Marple había empleado en Stent, Mary Mead durante décadas: observación del comportamiento humano, reconocimiento de patrones familiares, atención paciente a detalles que otros consideraban insignificantes. La tecnología cambió. La naturaleza humana permaneció constante. Esa constancia, reflexionó la señorita Marple, era al mismo tiempo la tragedia y la salvación de la especie. Ella miró al doctor Sharma una última vez. «Cuídate, cariño», dijo. «Y recuerda que los descubrimientos más importantes no se encuentran en máquinas ni ecuaciones. Se encuentran en los rostros de quienes te rodean, en las palabras que eligen y en los silencios que guardan». La compostura de la doctora Sharma finalmente se quebró. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sonreía a pesar del dolor. «Lo recordaré», prometió. La señorita Marple asintió con silenciosa firmeza. «Entonces creo», dijo, «que es hora de volver a casa». El doctor Sharma presionó la secuencia de activación. Los paneles de vidrio se alzaron del suelo con precisión mecánica, sellando a la señorita Marple dentro de un cilindro transparente que vibraba con creciente energía. Una luz azul comenzó a formarse alrededor de la plataforma, formando remolinos que parecían doblar el aire mismo. A través de la barrera, la señorita Marple podía ver todos los rostros que observaban su partida. Doctor Sharma, brillante y compasivo, heredero de una ciencia imposible. D. Raman, profesional y adaptable, el guardián de la justicia moderna. Theodore, Elena, James y el Dr. Blackwood, cada uno con sus propias cargas y posibilidades. La luz se intensificó hasta que la señorita Marple no pudo ver nada más que resplandor. Cerró los ojos y pensó en su jardín. Los crisantemos necesitarían atención. El seto necesitaba poda. La señora Bantry la estaría esperando para almorzar, completamente inconsciente del peligro del que había escapado por poco. Y en algún lugar del pueblo, la vida continuaba como siempre, llena de pequeños dramas y revelaciones silenciosas, que solo los observadores más atentos notarían. La señorita Marple sonrió. La luz la consumió por completo. Y entonces se fue. La luz la liberó suavemente, como una ola que deposita una concha sobre la arena familiar. La señorita Marple abrió los ojos y vio su jardín. El sol de octubre se filtraba entre las hojas del viejo roble. Su silla de jardín la esperaba exactamente donde la había dejado, con el cardigan a medio terminar colgado del reposabrazos, con las agujas aún clavadas en la lana. El aroma a crisantemos flotaba en una brisa que no traía rastro de laboratorios estériles ni de maquinaria zumbante. Ella estaba parada en el césped al lado de su silla, ligeramente mareada pero por lo demás ilesa. A través del hueco del seto, podía ver el jardín de la señora Bantry. Los crisantemos resplandecían con los colores del otoño. Las ventanas del salón reflejaban la luz de la tarde. Y allí, caminando a paso rápido hacia la puerta del jardín, estaba Victor Crane. Aún no la había visto. La señorita Marple lo observaba moverse con la gracia depredadora que había observado antes de su desplazamiento. Su actuación como vendedor encantador se mantuvo impecable. Su sonrisa cálida y su postura relajada. Cualquiera que lo observara no vería más que a un caballero agradable concluyendo una visita social. Pero la señorita Marple sabía lo que se escondía bajo esa agradable superficie. Sabía de Margaret Holloway, fallecida por envenenamiento con arsénico en abril del año pasado. Sabía de Sarah Chen, asesinada por el seguro en septiembre. Sabía de Edward Blackwood, asesinado con digital en enero. Y ella sabía de la señora Bantry, la cuarta víctima que Crane había seleccionado para su depredación metódica. La señorita Marple se movió con un propósito que no había sentido en años. Caminó directamente hacia el claro del seto, colocándose en el camino de Crane. Tendría que pasar a pocos metros de ella para llegar al sendero que se extendía más allá de la propiedad de la señora Bantry.
Tendría que mirar a los ojos a la mujer que lo sabía todo. La grúa emergió por la puerta del jardín y se detuvo en seco. Un destello de reconocimiento se reflejó en sus rasgos, seguido inmediatamente de confusión. La había visto sentada en ese jardín hacía apenas unos minutos, observándolo a través del seto. Ahora estaba justo frente a él, y algo en su expresión debía de indicar que todo había cambiado. «Buenas tardes, señor Crane», dijo amablemente la señorita Marple. Se recuperó rápidamente y su encanto se reafirmó como una máscara que se deslizaba en su lugar. «Disculpe», respondió. «No creo que nos hayan presentado. Me llamo Victor Crane. Soy viajante de comercio y estoy visitando a la señora Bantry por asuntos de negocios». La señorita Marple sonrió su sonrisa más inocente. «Sé exactamente quién es usted», dijo. «Sé de la señora Holloway, en Dorset. Sé de la señora Chen, en Hampshire. Sé del señor Blackwood, en Surrey. Y sé que vino a St. Mary Mead con intenciones hacia la señora Bantry que no puedo permitir que continúen». La máscara se quebró. La mirada de Crane se volvió fría, con la precisión de un depredador que evalúa una amenaza inesperada. Su cuerpo se movió sutilmente, redistribuyendo su peso, preparándose para la violencia o la huida. «No es posible que conozcas esos nombres», dijo en voz baja. «Lo sé porque usted misma me lo contó», respondió la señorita Marple. «O mejor dicho, me lo contará dentro de 71 años, en un laboratorio lleno de máquinas que aún no puede imaginar. Documentará sus crímenes con la arrogancia de quien se cree inconsecuente, y esa documentación será su perdición». Crane la miró con algo parecido al miedo genuino. «Estás loca», dijo. «Una anciana que sufre delirios». La señorita Marple metió la mano en el bolsillo de su cardigan y sacó un solo objeto. Lo había tomado del ala del museo durante su escape por los túneles de mantenimiento. Algo pequeño, fácil de ocultar, aparentemente insignificante. Una fotografía impresa en papel que no se inventaría hasta 30 años después, que mostraba a Victor Crane esposado, siendo sacado del centro de investigación de Cambridge por agentes con uniformes que no se parecían en nada a los de ninguna fuerza policial en activo. El sello de fecha en la esquina decía claramente 17 de octubre de 2024. Crane miró la fotografía. Su compostura se hizo añicos por completo. «¿Qué es esto?», preguntó. «¿Qué truco es este? ¿Cómo puede existir algo así?». La señorita Marple devolvió la fotografía a su bolsillo. «Existe porque te capturarán», dijo. «Existe porque tus crímenes serán expuestos. Existe porque la justicia, por muy demorada que sea, finalmente encuentra a quienes se creen lo suficientemente inteligentes como para escapar de ella». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. «Tiene una opción, señor Crane», continuó. «Puede irse de St. Mary Mead hoy mismo y no volver jamás. Puede abandonar sus planes para la señora Bantry y todas las demás víctimas que ha elegido. Puede desaparecer entre las sombras que mejor se adapten a su naturaleza y rezar para que la policía nunca lo relacione con sus crímenes anteriores». «¿Y si me niego?», preguntó Crane. Su voz se había vuelto monótona y peligrosa. La señorita Marple lo miró a los ojos sin pestañear. «Ya he escrito 3 cartas», dijo. «Una dirigida a la policía de Dorset sobre la sospechosa muerte de Margaret Holloway. Otra a la policía de Hampshire sobre el lamentable fallecimiento de Sarah Chen. Otra a las autoridades de Surrey sobre la inesperada insuficiencia cardíaca de Edward Blackwood». Se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. «Esas cartas están actualmente en posesión de mi abogado», continuó. «Contienen detalles que solo el asesino podría conocer. Detalles sobre los métodos, el momento y los compuestos específicos empleados. Si algo me sucede a mí, a la señora Bantry o a cualquier otra persona en este pueblo, esas cartas serán entregadas de inmediato». El rostro de Crane se había vuelto pálido como la escarcha invernal. «No tienes pruebas», dijo. «Nada que pueda sostenerse ante un tribunal». La señorita Marple meneó la cabeza suavemente. «Tengo algo mucho más poderoso que la evidencia», respondió. «Tengo certeza, y la certeza, señor Crane, se transmite a los investigadores dispuestos a examinar detenidamente muertes que antes se consideraban naturales». Ella se hizo a un lado, despejándole el camino hacia el callejón. «Vete», dijo. «Vete ahora y para siempre. Busca otra ocupación para tus considerables talentos, quizás una que no requiera matar viudas solitarias para obtener ganancias económicas». Victor Crane la miró durante un largo momento.
La señorita Marple podía ver el cálculo en sus ojos, la evaluación del riesgo y la recompensa, la ponderación de la violencia inmediata frente a la exposición a largo plazo, el instinto del depredador en pugna con el pragmatismo del superviviente. Finalmente algo en él pareció derrumbarse. Él pasó junto a ella sin decir otra palabra. Sus pasos lo llevaron hacia el callejón y lo alejaron de St. Mary Mead para siempre. La señorita Marple lo vio alejarse hasta que desapareció en la curva del camino. Luego regresó a su silla de jardín. Se acomodó y recogió su tejido. El cardigan no se terminaría solo. Y la señora Bantry la estaría esperando para almorzar en aproximadamente 45 minutos. Pasaron 3 meses como si se fueran pasando las páginas de un libro amado. La Navidad llegó a St. Mary Mead con la dulce inevitabilidad de la tradición inglesa. Coronas de acebo adornaban las puertas de las casas. Los villancicos recorrían los senderos cubiertos de escarcha. La iglesia organizó su Belén anual, con un burro prestado por el granjero Giles y un niño Jesús, representado por el nuevo miembro de la familia Weatherby. La señorita Marple estaba sentada en su sillón favorito junto al fuego, con las agujas de tejer tintineando suavemente mientras trabajaba en un nuevo proyecto. Fuera de su ventana, la nieve caía en gruesos copos blancos que transformaban su jardín en algo digno de una postal navideña. Los últimos 3 meses habían traído varias satisfacciones silenciosas. Victor Crane había desaparecido por completo de Inglaterra. Los rumores lo situaban en Sudamérica, o posiblemente en Australia, desarrollando cualquier plan que se ajustara a su talento en climas a los que las cartas de la señorita Marple no llegaban. La policía de Dorset había reabierto el caso de Margaret Holloway, gracias a una pista anónima, aunque aún no habían identificado a ningún sospechoso. Se habían iniciado investigaciones similares en Hampshire y Surrey. La justicia avanzaba lentamente, pero avanzaba. La señora Bantry se había recuperado de su breve fascinación por el encantador vendedor que la había visitado en octubre. Ahora se dedicaba a sus crisantemos con renovado entusiasmo, completamente inconsciente de lo cerca que había estado de convertirse en una historia con moraleja en el diario de algún futuro criminal. La señorita Marple nunca se lo había dicho. Algunos conocimientos eran demasiado pesados para compartirlos, incluso con los amigos más antiguos. Un golpe a la puerta interrumpió su ensoñación. Dejó a un lado su tejido y se levantó para abrir, encontrando a su sobrina nieta Blanche, parada en el umbral con las mejillas enrojecidas por el frío y los brazos llenos de paquetes de Navidad. «Tía Jane», exclamó Blanche mientras entraba a toda prisa. «Te ves estupendamente. Me preocupé cuando no pude contactarte en octubre. Tu vecina dijo que parecías distraída durante varios días, deambulando por el jardín y murmurando sobre máquinas imposibles». La señorita Marple sonrió y ayudó a su sobrina a colocar los paquetes debajo del modesto árbol de Navidad. «Simplemente estaba resolviendo un problema particularmente complejo», respondió. «Al final se resolvió solo, como suele ocurrir con estas cosas». Blanche se acomodó en la silla de enfrente y aceptó la taza de té que la señorita Marple había preparado en previsión de su visita. «Siempre fuiste la persona más inteligente que conozco», observó Blanche. «Julian dice que podrías haber sido detective si esas carreras estuvieran disponibles para las mujeres de tu generación». Las agujas de la señorita Marple retomaron su ritmo. «Prefiero considerarme una observadora de la naturaleza humana», respondió. «Los detectives deben ocuparse de las pruebas, los procedimientos y las formalidades legales. Yo simplemente observo, recuerdo y, de vez en cuando, saco conclusiones útiles». Ella miró fijamente el fuego. Su mente viajó brevemente a través de 7 décadas hacia un laboratorio lleno de maravillas. «El mundo cambia tan rápido», continuó en voz baja. «Cuando era joven, los coches eran una novedad y la luz eléctrica un lujo. Ahora tenemos televisores, aviones a reacción y computadoras que realizan cálculos más rápido que cualquier mente humana». Ella hizo una pausa y sus agujas se detuvieron por un momento. «Pero la gente sigue igual», concluyó. «Los mismos celos, las mismas ambiciones, la misma capacidad tanto para una bondad tremenda como para una crueldad atroz. La tecnología puede transformar nuestras circunstancias, pero no puede transformar nuestra naturaleza». Blanche observó a su tía con la afectuosa preocupación de alguien que percibe las profundidades debajo de una superficie plácida. «Suenas casi melancólico», observó. La señorita Marple reanudó su labor de tejer con renovado propósito.
No melancolía, corrigió, solo reflexión. La Navidad siempre provoca esos estados de ánimo, ¿verdad? El cambio de año, la reunión familiar, el recordatorio de que el tiempo pasa, querámoslo o no. Ella miró a su sobrina con genuina calidez. Ya basta de melancolía, declaró. Cuéntame tus planes para Navidad. ¿Te acompañará la familia de Julián este año? ¿Y cómo va tu labor benéfica? Tengo entendido que el Consejo del Pueblo aprobó tu propuesta para el nuevo salón comunitario. Banch se lanzó a una descripción entusiasta de sus diversos proyectos y planes, mientras su energía llenaba la cabaña con una vida bienvenida. La señorita Marple escuchó, respondió y se rió en todos los momentos apropiados. Pero una pequeña parte de su mente permaneció en otra parte. Pensó en la doctora Priya Sharma, 71 años en el futuro, persiguiendo una ciencia imposible con coraje e integridad. Pensó en el inspector detective Khalid Rahman, adaptando sus métodos para dar cabida a verdades que desafiaban la comprensión convencional. Pensó en Theodore, Elena, James y el Dr. Blackwood, cada uno cargando con cargas que moldearían el resto de sus vidas. Pensó en Victor Crane, finalmente capturado después de décadas de depredación, enfrentando la justicia en un siglo que nunca imaginó alcanzar. Y pensó en sí misma, una mujer mayor con un cardigan color lavanda, sentada junto al fuego de Navidad en un pueblo que había sido su hogar durante más tiempo del que vivía la mayoría de la gente. El mundo albergaba más misterios de los que cualquier vida podría explorar. El tiempo mismo se deformaba de maneras que los científicos apenas comenzaban a comprender. El universo operaba según reglas que los seres humanos apenas vislumbraban, a través de la niebla, del cristal y mediante la paciente acumulación de una cuidadosa observación. Pero algunas verdades permanecieron constantes independientemente del siglo o las circunstancias. La amabilidad importaba. La atención importaba. La disposición a ver lo que otros pasaban por alto, a recordar lo que otros olvidaban, a buscar la justicia cuando se presentaban caminos más fáciles. Estas cualidades serían de gran utilidad para la humanidad, ya fuera el año 1953, 2024 o algún futuro lejano que la señorita Marple no podía ni siquiera imaginar. La nieve seguía cayendo fuera de su ventana. Banch continuó hablando sobre asuntos del pueblo y noticias familiares. El fuego continuó crepitando con un calor confortable. Y la señorita Jane Marple continuó tejiendo, con sus agujas haciendo clic suavemente, su mente catalogando los pequeños misterios de su mundo inmediato, mientras atesoraba el recuerdo de imposibilidades de las que nunca volvería a hablar. Algunos secretos debían guardarse. Algunos viajes fueron pensados para ser hechos en solitario. Y algunas verdades eran simplemente demasiado extraordinarias para la conversación ordinaria, preservadas en cambio en los espacios tranquilos de una mente extraordinaria que había visto maravillas más allá de la imaginación y había regresado a casa para encontrar que el hogar seguía siendo la maravilla más grande de todas. El cardigan creció bajo sus dedos experimentados. Las campanas de Navidad comenzaron a sonar en la distancia. La señorita Marple sonrió y dejó que la paz de la temporada la rodeara como una bendición. Afuera, la nieve transformaba a St. Mary Mead en una postal de la perfección inglesa, inmutable e inmutable, un pueblo donde el tiempo transcurría lentamente y los ojos observadores lo notaban todo, exactamente como debería ser, exactamente como sería siempre. Al menos hasta que llegó el siguiente misterio para perturbar la cómoda superficie y revelar las complejidades que se escondían debajo. La señorita Marple estaría lista. Siempre lo fue. El fin.